mucho gusto estar con ustedes. El día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a platicar sobre lo que es el bullying y para eso me acompaña Cristian Tiscareño. Gracias, Cris, por estar con nosotros. Bueno, este tema Gracias, evidentemente está ahorita muy en la boca de todo el mundo, está en los medios de comunicación, todo el mundo estamos preocupados porque se ha visto lo que el bullying está haciendo en las escuelas a nivel nacional, pero es a nivel mundial realmente este problema y no es un problema nuevo, ¿verdad? Exactamente, Ingrid. Es un problema muy preocupante porque pues ya hay varios muertos, no solo los que salen en las noticias, sino también en México, en la ciudad, y cada vez es más fuerte. Entonces, vamos a iniciar por definir lo que es el bullying. Eso es una palabra inglesa que significa acoso escolar. Solo en México el 65% de los niños y las niñas han declarado que han sufrido bullying. El bullying o acoso se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionales y repetitivas que ocurren sin una razón clara y son adoptadas por más de una o más estudiantes en contra. Si no hubiera testigos, no sería bullying. Los testigos hacen que el bullying sea mayor y se incremente y le dan fuerza al conflicto. Ocurre sin una razón clara y están adoptadas por uno o más estudiantes contra otros. La constancia en los ataques aumenta la gravedad del acoso. Bueno, mira, los primeros registros que se conocen ya para nombrarlo bullying y que se ha hecho un estudio datan de 1978, cuando en Suecia se presentó un fenómeno donde murieron varios niños producto de lo que se conocía entonces como un acoso nada más escolar. Entonces empiezan a estudiar en Suecia qué es lo que realmente está pasando, porque se dan cuenta que es algo que se origina, creen ellos que se origina en las aulas porque es donde se está presentando y lleva a depresiones muy fuertes, lleva a problemas emocionales muy fuertes que en algunos casos terminan siendo como lo que ocurrió en México, que entre los mismos niños que estaban provocando el bullying matan a un compañero o llevan a la desesperación a ese otro niño para que él mismo se suicide, ¿no? Lamentablemente hay mucha confusión en lo que lo origina, porque no solo se origina, no es que se origine en la escuela, no es que se origine en la casa, no es que se origine en la sociedad, es que el tejido social, como se ha dicho mucho, está muy descompuesto. Desde luego que el tejido social inicia con la célula, que es la familia. Entonces hay que rastrear desde las familias qué es lo que está pasando. Pero si queremos una solución, necesitamos una solución global donde todo mundo se involucre. Se involucren autoridades, se involucren escuelas, se involucren los padres de familia y se involucren los mismos niños. Los mismos niños que están siendo los que hacen el bullying o los que sufren del bullying, las víctimas o victimarios, tienen también que recibir ayuda para poder reorientar las conductas que están teniendo. Sí, porque 7 de cada 10 niños lo sufren. La edad de inicio empieza a los 5 años. No hay respeto por los niños más pequeños. Es la ley del más fuerte por el menor. Y porque el contrato social de nuestros niños y jóvenes se ha modificado a 3 acuerdos: a la cultura de la impunidad, a la cultura de la prepotencia y a la cultura de la no denuncia. Entonces, eso que pasa en grande en el gobierno, eso que pasa en grande en nuestro país, está pasando en círculos más pequeños y en más vulnerables, que son los adultos del próximo futuro, los niños que están ahorita en la escuela. Yo creo que vale la pena mencionar que un punto muy importante viene siendo lo que es el diálogo en la casa. En la casa se tiene que rastrear qué tipo de niño tenemos nosotros. Si nuestro hijo está siendo un niño que presenta mucha timidez para relacionarse con otros, que tiene dificultades, nosotros como padres de familia tenemos la oportunidad de llevarlos a lugares donde los veamos cómo interactúan con otros niños, llámenlos una fiesta, llámenlo un lugar de juegos, donde podamos observar, y tenemos que hacerlo, de verdad es una tarea de padres, observar cómo se relacionan nuestros hijos. Si nuestros hijos están teniendo la tendencia a someter a otros y a molestarlos, tenemos que tener mucho ojo y de qué es lo que está sucediendo en casa. Y saber por qué este niño se está volviendo tan agresivo con los demás. Puede ser que el niño está pasando por un periodo donde está sintiendo mucha inseguridad porque a lo mejor el matrimonio se está disolviendo o está viendo un duelo porque hay la pérdida de algo, a lo mejor el papá sufrió la pérdida del trabajo y está teniendo muchos eventos violentos para con los hijos, entonces el niño está traduciendo esa violencia en su área de juego.
Por otro lado, si el niño es demasiado tímido, si el niño le arrebatan el juguete y no se defiende, eso pasa mucho con los niños que son solos, no saben defenderse porque no tienen esa interacción con los hermanos que les sirve de ejercicio para aprenderse a defender en eventos cotidianos como es el juego, como es la escuela, ¿no? Pero también ocurre que hay niños que están teniendo, como los matrimonios ahora ya no son tan lo tradicional. Sí, como la economía ha afectado tanto a las familias, la madre tiene que salir a trabajar. No, y también muchas veces hay matrimonios que ya tienen, es un segundo o tercer matrimonio, y hay otros medios hermanos que son más grandes, sí, que suelen ser muy violentos con los pequeños, porque además pues sienten ese enojo de que haya otro hijo que ni siquiera es hijo del papá o de la mamá, el famoso medio hermano, y entonces sienten mucho coraje hacia el niño y lo atacan. Ese niño pequeño que ha sido atacado por niños mayores que son de su propio entorno familiar, traduce esa misma conducta en la escuela, molestando a niños que se sienten más débiles y descargando el coraje de la violencia que sufre en su casa. Entonces, o también a veces los mismos padres bolean al niño. Por ejemplo, estaba yo viendo en una alberca cómo lo aventaban y el niño no quería echarse un clavado de 4 metros y el papá, no seas gallina, y lo avienta. Claro, ¿no? Y hay papás que así educan a sus hijos, donde los martirizan, tratándolos de, según ellos, enseñar a ser fuertes, pero lo único que están provocando es que más niño, angustia y más inseguridad. Ajá, ese niño posteriormente refleja esas mismas conductas con sus compañeros en la escuela. Entonces, aquí tenemos ya planteado en un primer instancia lo que pueden ser las semillas que generan este problema. Sí. Aquí, evidentemente, los padres somos responsables de la conducta que nuestros hijos están presentando. Sobre todo si no se hablan entre ellos, crece la tensión, la incertidumbre, la angustia y el niño llega a la escuela a bulear a los demás. Bueno, ha crecido también mucho por culpa de los medios, el medio social y la erotización a temprana edad. Por ejemplo, esta música, el reggaetón y todas esas músicas que incitan a la violencia, al sexo, a ahorcar a la mujer, a tener violencia hacia la mujer y que se traducen en ansiedad y después en violencia. Es que eso es otra parte muy importante. ¿Qué están viendo los niños en su entorno, no? Lo ven en la casa, ven violencia entre padres o ven en la televisión, y que ven películas llenas de violencia, llenas de contacto físico, donde se maltratan unos a otros. Y ya es al parejo, maltratan hombres a mujeres, mujeres a hombres, hay maltrato hacia los niños. Sí. Aunque uno quisiera ponerlos en una esfera de cristal, los niños escuchan, inclusive escuchan, ¿no?, que hay el abuso sexual a menores. Tal vez para un niño pequeño ni siquiera entiende. Mira, ahí está saliendo la gráfica de por qué empiezan principalmente lo que estás diciendo en sociedad, en el 80%, y en la actualidad, ¿cómo era antes? La familia, la escuela, los medios, la religión, el ambiente y la falta de valores. En esa gráfica podemos ver que el verde es el principal, que es la familia, es el principal causa de bullying, porque desde la familia empieza. Claro, es un problema grande de gobierno y todo, pero que se traduce en la familia. Se traduce en pequeños actos, que es lo que ahorita estamos desglosando. Por ejemplo, que ve a un niño y dice, ¿sabes qué está viendo caricaturas? Siéntate a observar qué caricatura ve. Hay caricaturas cargadas de violencia, y hay muchas caricaturas donde papás, ojo, están diciéndoles que ustedes no tienen valor. La caricatura está diciendo que el niño puede rebelarse contra el padre y que el padre no tiene ninguna autoridad. Entonces creo que ahí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado qué ve el niño. Sí, porque además el niño pasa en México un promedio viendo 8 horas de televisión, y en vacaciones hasta 12 o 14 horas. El 80% de los videos que juegan crean violencia. Luego, hay más de 9 millones de niños en internet sin vigilancia, que pueden ser desde videos musicales que fomentan el bullying, la pornografía, etcétera. El 86% de los encuestados dicen que las caricaturas violentas te hacen ser violento, y por eso el niño piensa que es algo normal. No, y que además normalmente en la caricatura lo que tú estás viendo es que el que realmente tiene más éxito, el que más se impone, es el que es el malvado. El malvado y el más fuerte. Durante el 80 o 90% de lo que dura la caricatura, la parte más divertida, o goza mucho más, aunque en una última instancia tenga que pagar por sus acciones, pero la verdad es que la mayor parte del tiempo se la pasa bien. Sí. Igualmente pasa en las novelas, en las películas. Entonces el niño empieza a generar un concepto sobre lo que está bien y lo que está mal,
que solamente está creado en su cerebro y que carece de toda guía, que carece de toda estructura. Y el tema valores, a pesar de suena muy, muy ya utilizado, pero creo que sí son palabras que tenemos que empezar a retomar. Vale, creo, hacer un pizarrón de valores en casa. Y ponerlos con algo para pegar. Con reforzadores positivos y negativos para aumentar y disminuir las conductas. Es agradable decirle al niño, a ver, aquí están ciertos valores, ¿no? Ni siquiera empiecen con un número muy grande, empiecen con unos 5 valores y diles, ¿cómo los acomodarías tú? Sí. El valor de la amistad, el valor de la honestidad, el valor del respeto, no sé, agarra 5. A los menores, pensar que los menores son mucho más frágiles que los grandes. Ahora, es muy importante que los padres y tengan en su cabecita la importancia de filtrar los malos contenidos de internet, porque eso previene muchos riesgos. O sea, si tú no tienes filtrado tu internet, mejor que ni lo use el niño, la verdad, porque ahí empieza con muchas ideas que él no tenía, ¿no? Ahora, si no, siéntate a observar los videos que son los top 10, obsérvalos tú y después velos con él, coméntalos, hazle ver qué es lo que no está bien en esos videos, ya sean sobre una canción de una persona famosa, o ya sean los videos que caseramente se suben, donde muchas veces lo divertido del video es burlarse de la desgracia. De la desgracia o de los demás. Sí, principalmente el bullying afecta la autoestima, y la autoestima se puede definir como la experiencia de sentirse competente para lidiar con las dificultades básicas de la vida y el sentir que uno merece ser feliz. El niño que recibe el bullying no tiene la autoestima, es decir, él piensa que no debe de ser feliz, se siente merecedor, siente alguna culpa para poder recibir esto, y que se hace una profecía autocumplidora en su cabeza y se dedica a comprobarlo en la escuela. Claro, estoy recibiendo la golpiza, estoy recibiendo la tranquiza, los insultos, o simplemente nadie me hace caso porque así lo merezco. Quiere decir que en su casa, psicológicamente, no era lo que esperaba, tal vez esperaban una niña, tal vez la esperaban blanquita y nació morenita, entonces la hacen sentir desvalorizada y con culpas. También si hubo una pérdida antes del bebé, también puede adquirir esa culpabilidad y sentir merecedora de los golpes y del bullying. Bueno, vamos a ir un corte y regresamos para continuar con lo que son la base de por qué tenemos este problema y cómo podríamos empezarnos a ayudar para salir adelante.